Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Hola, Josiani, ¿cómo Hola, estás? Sebastián. Yo te saludo ahora, pero que Ya nos sepan que venimos estábamos juntos de viendo. hace rato. Venimos de proyectar Sí. y bueno, del espacio hermoso que hoy se abrió, la verdad que estoy muy, muy contento, muy lindo. Yo también, la verdad es que es un espacio que necesitaba, vamos, es como si, ¿no? Sí, que se Una, abren sí, sí, una apertura que a viene en los, muy buen momento. sí, a fundar ese actor social comprometido estructuralmente, que no es otra cosa que la única cosa, ponele, de que escuchar a la realidad, ¿no? O sea, escuchar a la realidad, escuchar al territorio, ¿no? O sea, ver en la estructura concreta en la que se apoyan las cosas, ¿no? Que no es venir y soy la solución a todos los problemas que tiene. No, todo caso aporto soy parte del problema y una partecita que aporto de Algo aporto, solución, ¿no? algo aportaré. Mm. Sí, sí, Y está muy conectado con DEN también, ¿no? Diálogos hacia el norte. total. Es el propósito también, generar este espacio de, en el diálogo, procesar, ¿no? Y desarrollar el procesador de cada uno también, ¿no? De visiones diferentes de cómo De percibimos la, orientarnos la también. realidad y orientarnos, ¿sí? Total, total. Sí, y es recuperar como también esa humildad. Creo que ese es el punto también. O sea, la humildad, ¿no? De recuperar ese espacio de captación, ¿no? Eh, y bueno, hacer ese espacio un poco para lo que también venimos a traer hoy, ¿no? Eh, el espacio para el vínculo, bueno, diferenciar, ¿no? Un poco la relación, la diferencia, Para armar puentes, ¿no? Es, armar puentes. Eso mm, mismo. constructores de puentes. Acá estamos, los que vamos a establecer ahí un puente entre una orilla y otra, establecer una conexión eh, y, y que se hace de manera, ¿no? Como una interacción, ¿no? Hay una relación. Así que bueno, de eso se trata, porque vínculo es infinito lo que podemos tener. Creo que esta es la primera diferenciación que tenemos que hacer, Ujú. ¿no? Vínculo y relación. Y el vínculo es algo que nosotros, por el hecho de existir, estamos vinculados como algo, ¿sí? A nada y a todo. Por ende, el vínculo es infinito, ¿sí? O sea, los vínculos son infinitos. Por esa, digamos, correlación que hay en ese, podríamos decir, desdoblamiento primario, ¿sí? Nada, todo, algo. Ahora, por desdoblamiento secundario, en la experiencia concreta, ¿sí? Las relaciones que nosotros podemos tejer son finitas, ¿sí? Mm. O sea, son reducidas, no son infinitas. Yo no puedo tener relación con todo el mundo, ¿no? ¿No? Entonces la relación es un marco mucho más acotado, primero porque el requisito esencial de la relación es la atención, o sea, que yo le pueda dedicar tiempo, atención, ¿sí? A algo concreto, ¿sí? O a una persona en concreto, ¿sí? Puede ser Y la también, relación con un tema, con un objeto, con una cosa, o sea, pero con la persona, ¿no? Con las personas esto, ¿no? La atención y el tiempo. sí, también porque en
la relación se construye mutuamente, ¿no? Un vínculo, es como más, automático, ¿no? Es como algo que, no sé, los vínculos, yo percibo que los vínculos se puede dar incluso inconscientemente, ¿no? O sea, pero las relaciones sí o sí tiene que haber un procesamiento consciente, ¿no? De una construcción consciente de la relación. Veo esa diferencia, ¿no? De vínculo y relación. Y también, de relación con lo igual y con lo diferente, ¿no? Y ahí es donde yo creo que el término de puentes, de conectores, es esa capacidad de construir, desarrollar conexiones también con lo diferente, ¿no? Porque qué fácil es relacionar con lo igual, con lo idéntico, con lo que Con lo parece, afín, con lo afín, ¿no? sí, Con lo que con, tiene algo en común que resuena y que por lo tanto, pues ya es algo como más facilitado, ¿no? Escuchar los que piensan parecido, ¿no? Y hoy en día, por el tema de las redes sociales, la tecnología, los algoritmos y todo eso, suele pasar mucho que la gente se acostumbra a vivir en una burbuja de, uy, parece que todos pensamos iguales, ¿no? Porque el propio algoritmo te promociona más de aquello que tú consumes y entonces parece ¿no? Esa burbuja de temáticas como muy alineadas con lo que uno quiere recibir, ¿no? De información. Y cuando se ve con lo diferente en la realidad, es cuando puede haber el choque, ¿no? Puede haber el conflicto de, ostras, lo diferente, ¿no? Se me presenta delante. ¿Qué hago con lo diferente? Y ahí es donde está la elección de generar ese puente, tener un puente, ¿no? Haber un diálogo con lo diferente también, o el tribalismo, ¿no? Dividirse en tribus, nosotros y los otros, ¿no? Como separado. está muy, muy bueno lo que ahí aportás am, porque es verdad que, a ver, pensando en las redes sociales, lo que hace el algoritmo es que nos estemos vinculando, decías, con lo afín, con lo símil, con lo que, digamos, con lo que estoy de acuerdo, ponele, Con ¿no? lo que nos gusta, ¿no? Con lo que nos gusta, exacto. Eh, y genera esa ficción, ¿no? De que todo es cierta homogeneidad, ¿no? Eh, y no hay espacio para esa disrupción, para esa diferencia, para ese conflicto que nos genera esa disonancia, ¿no? Que mm, no me resuena, no me resuena, ¿no? No entro en resonancia con ello. Y, y qué interesante sería como ejercicio para cada uno de nosotros es, a ver, seguir aquella cuenta de aquel que piensa diferente, ¿no? Sabía que Eh, estratégicamente lo hago eso, a propósito, está como bueno. para violar el algoritmo y que me llegue informaciones de, ¿sabes? O sea, por ejemplo, sigo una información de un periódico que es muy de derecha y una información de un periódico que es muy de izquierda. O sea, intento como tener ahí diferentes visiones y perspectivas, ¿sí? Para que no esté tan el sesgo cognitivo, ¿no? De siempre ver lo mismo, tú te crees que la realidad es esta, ¿no? Pero acabas que creas una Ujú. ficción, ¿no? De lo que es la realidad, o sea, es como una estabilidad ficticia, ¿no? Total, total, Mm, es la ficción de una cierta homogeneidad que no existe realmente. O sea, mm. creo que ese es como que nos saca del fanatismo también, porque, o de la adicción a mi propia posición, a mi propia perspectiva. Entonces,
es como que me voy mirando y voy mirando y voy mirando y siempre estoy como devolviéndome mi propia imagen, ¿no? Como lo que yo, lo que a mí me gusta, lo que me hace sentir bien, lo que me hace, o sea, es como, y, este ejercicio de seguir al otro periódico que piensa totalmente lo opuesto a este, a aquella persona que piensa diferente de mí, eh, o incluso esto no en redes sociales, incluso después en la vida misma, ¿no? Frecuentar un lugar que eh, sea como distinto, ¿no? Con otras personas, con que piensa distinto, ¿sí? Puede ser que no tenga, no, puede ser que no tenga disonancia, no tenga registrado un conflicto con esa perspectiva. Puede ser que sea diferente, diferente, qué sé Mm, yo, no sé. Si yo estoy acostumbrado a escuchar un lenguaje más de tipo, no sé, leyes, ¿sí? Ir a ujú, escuchar al ingeniero, ¿sí? Ir a exacto. escuchar al biólogo, ir a escuchar al psicólogo, ¿sí? O sea, que tiene una perspectiva con un enfoque diferente. No necesita la diferencia, esto también está bueno traerlo, generarme una disrupción, generarme un conflicto, ¿sí? Hay diferencias que sí, esas que nos dan carga es justamente porque la carga es un indicador, ¿sí? De que eso que está ahí necesita, digamos, una escala distinta para ser procesado, ¿sí? No lo puedo procesar desde la escala que habito, ¿sí? Entonces, Qué sería, para esa, hablarlo más en cristiano, qué sería esa escala distinta? ¿Cómo lo esa podríamos escala nombrar? distinta es, a ver, si yo estoy parado, por ejemplo, voy a pararme en el abogado, ¿sí? Y yo estoy acostumbrado a hablar de derechos, ¿sí? Yo estoy acostumbrado a hablar en ese lenguaje, ¿sí? Ahora, viene el biólogo, ¿sí? Eh, y me empieza a explicar acerca de, por ejemplo, el origen de la vida, ¿sí? Pero yo tengo que la vida, en las leyes dicen que la vida comienza en tal lugar, pero el otro me dice que la vida comienza en otro lugar, ¿sí? Si yo lo leo solamente de la escala de la ley, de cuándo me dice la Convención de los Derechos Humanos, cuándo inicia la vida, ¿sí? Y eso entra en disonancia con lo que dice el biólogo, ¿sí? Yo no me puedo, o sea, yo no me puedo parar, o sea, ¿qué me está diciendo? La escala que yo estoy parado, a ver si me explico, la escala donde yo estoy parado, que es la convención y la norma de la ley de punto tal, ¿sí? No me alcanza para tomar a este que me está diciendo que la vida tal cosa, ¿sí? Porque me lo está diciendo desde una escala de observación diferente que la mía, ¿sí? Entonces, ¿qué me está invitando esa carga que se me genera cuando escucho? Y encima legalicé el aborto, encima legal, o sea, es como, ¿sí? O sea, es como, a ver, ¿qué me está diciendo esa carga que se genera? Y necesitas pararte en otra escala que no es la tuya, que no es la propia, que no es la que estás acostumbrado a pararte para leer ese contexto, ¿sí? Entonces, wow, Podríamos, o sea, es podríamos una poner como invitación a ampliar la perspectiva. escala, Ujú. podríamos decir escala como puntos de vistas o posición desde donde uno ve. ¿Cómo lo definirías? Escala. O sea, la escala de donde está viendo el que habla desde la ley y la escala desde donde el que está Es una viendo más escala de habla desde... observación. Hmm, Es una escala de observación, por ende te va a dar una perspectiva. ujú. Si yo me paro en las normas, puedo decir esto y esto y esto. Pero si yo me paro en la biología, voy a decir esto, esto y esto. ¿Y cómo ¿Sí? sería generar Bueno, un ¿qué puente pasa con entre esas escalas? cómo? ¿Cómo Mira, sería generar un puente? ahí aguantame un cachito, aguantame un cachito. Vale. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa con el tema? Porque el derecho, por ejemplo, regula, eh, o sea, los diferentes campos de relación, o sea, de la realidad. Lo que pasa que
tiene una perspectiva que está desconectado de aquello, ¿sí? O sea, que suele estar desconectado, no ujú, siempre, ¿sí? Pero suele. Y, y, por ejemplo, va a haber por ejemplo, con esto del COVID, un protocolo, ¿sí? Un protocolo que se basa en una perspectiva específica acerca de, no sé, podríamos decir, la salud, la enfermedad, ¿sí? ujú. Pero sabemos que hay otras perspectivas también, ¿sí? Entonces, es como intenta de algún modo homogeneizar y hegemonizar una perspectiva, ¿sí? Que esa perspectiva puede ser, y esto no, pero voy a detenerme un ratito acá porque si no me voy a otros lados, me voy por las ramas. O sea, lo que va a hacer es dar, o sea, dar lugar a una cierta estabilidad, ¿sí? Porque esa perspectiva que toma, por ejemplo, de la salud y la enfermedad, aparentemente, en parte, ¿sí? Podríamos decir que es la que tiene cierta estabilidad, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando la estabilidad se empieza a no ser tan estable? ¿Sí? Y ahí está el punto. Cuando el derecho, o sea, el derecho está arreglando, por ejemplo, el espacio que tiene que ver con la salud y la enfermedad, ¿sí? Con Ujú, protocolos ujú, específicos, con leyes específicas, ¿no? Y en un punto lo que era estable, que se legislaba, pasa a ser inestable y quiere mantener una posición anterior, eso es estático, ¿sí? O sea, no cambia. ¿Ves que hay una diferencia entre estable, estático, podríamos decir actualización, incremento, ¿sí? dinámico. Dinámico, ahí está, como opuesto estático, ¿sí? Congela, ¿sí? Parece congelar una cierta estabilidad que dejó de ser. Por eso muchas veces se dice que, bueno, yo acá hablo como abogado, que el, hay normas que se derogan, ¿sí? Por falta de uso y costumbre, lo que se considera en el derecho como al menos yo lo estudié así, es el caen en desuetudo, se dice, que es, si el nombre es horrible, que es la misma norma cae por falta de uso y Por costumbre, eso. porque ya no Ujú, responde, o sea, quedó pasada, o sea, se la derogó la realidad, ¿entendés? ¿Sí? ujú. Entonces, es muy interesante eso, me fui por las ramas. Ahora, vos me preguntabas cómo se establece el puente, ¿no? Decías cómo era la pregunta. Sí, porque tú comentabas como la diferencia de escalas, ¿no? Como esta visión desde la perspectiva de la ley, del abogado y la perspectiva desde el biólogo y tal, cómo ven la misma situación desde diferentes escalas, ¿no? Entonces, ¿cómo sería construir puentes para estas diferentes escalas? ¿Qué sería facilitar puentes para la conexión con lo diferente? ¿Cómo sería poner en diálogo lo diferente ahí, ¿no? ¿Qué es lo que arma el puente? Sí, Primero, la disponibilidad. La, el dispon- espacio, la ¿no? Para disponibilidad que es espacio, justamente. O sea, primero darme cuenta que si me dio carga, que es un indicador de que ese espacio no está, ¿sí? Porque estoy parado en la escala propia y no, y esa es la que tengo, ¿sí? Darme cuenta de que no tengo ese espacio, ponerme disponible. ¿Disponible a qué? A la escucha. Entonces yo tengo que ponerme disponible a la escucha, pero también es verdad esto, que yo tengo que, para ponerme disponible a la escucha, yo tengo que reconocer que ahí hay un valor, ¿sí? Porque si para mí no hay un valor en eso, o sea, valor me refiero, valor de hecho suma lo mismo que espacio, o sea, así nomás. O sea, si yo no detecto que hay un valor ahí, un valor me refiero a ver cómo te lo digo en cristiano, como decís vos. Eh,
algo que sea relevante, algo que sea importante, pero no solo para mi escala, sino que yo tengo que estar, o sea, como es no solo para la escala en la que yo me acostumbro a parar, sino como que esto de yo no sé para qué me va a servir lo que voy a escuchar, pero yo veo que ahí hay algo, algo que me tiene que resonar también, ¿sí? Construir ese espacio de disponibilidad para esa escucha y para poder tomar un atributo, ¿sí? De una escala diferente. Eso me permite fundarme un espacio, ¿sí? En lo social sería llamarle curiosidad, ¿sí? Curiosidad, además, se me tiene que activar una curiosidad, una Ahí está, pregunta, ahí una, está, o sea, como, si yo, por curioso, porque hay algo que ahí me interesa. ahí está, ahí Pero no está. solo que me interesa No para mí, sé no lo sé que para es, qué es, pero pero a es ver qué, quiero averiguar, ¿no? Sí. eso mismo. Ahí está la clave para mí, yo creo que ahí es el punto, o sea, la conversación con lo diferente y el puente con lo diferente solo es posible desde la curiosidad, porque si no, es como Ujú. que estás como en una relación, ¿no? O que quieres explicarle al otro tu punto de vista, ¿no? O, ¿sabes? Como Te quiero convencerle de convencer, algo. te quiero Sí, convencer, sí, digamos. Te sí, quiero convencer y no, o sea, de mi escala. claro. Y en cambio la curiosidad te habla, a ver, ¿de qué escala me está hablando? ¿Desde qué lugar me está hablando? ¿No? La curiosidad esa de, ¿desde Son, dónde me está son hablando? nociones de otro rango las del otro, Mm, ¿sí? O sea, son nociones de otro rango que, o sea, cuando yo las tomo, me permiten fundarme o sea, ese espacio, ¿sí? De procesamiento de lo que eh, ahí se está dando, pero que parado de donde estoy, o sea, yo tengo que suspender un poco esto, ¿sí? O sea, suspender no es eliminar, no es negar, no es, o sea, es suspender un momento esta escala que, mm, que suelo habitar, en la que me suelo parar, ¿sí? Esta posición, mejor dicho, creo que es mucho más concreto eso. Esta posición la suspendo un momento para escuchar y adquirir esas nociones de otro rango, ¿sí? Eh, Creo que es un poco eso, lo que pasa que obviamente es todo un proceso, ¿no? O sea, si la carga le gana al receptor, decíamos en algún momento, es decir, que, lo voy a decir en criollo, te recalentás al escuchar al otro y das el portazo y te vas, ¿sí? Está bien, buenísimo, porque está bien, buenísimo, digo, te quedaste solo con tu escala, ¿no? ya. No, pero ¿qué quiere decir eso? Que le hiciste caso a la estabilidad, ¿sí? Entonces, pero ahí hay algo, ahí hay un incremento. Y esa estabilidad también no es estática. Esto es importante, porque creo que ahí también se nos abren dos conceptos que me parece Sí. que, porque es tremendo lo que se nos confunde ahí, Sí, la gente tiende a asociar mucho la estabilidad con lo con lo estático. estático. Sí. Mm. Y no, no es lo mismo. ¿Qué tal sería una estabilidad fluida, una estabilidad elástica, una estabilidad flexible, ¿no? Eso. ¿Qué tal? Porque la estabilidad flexible abre este espacio a la curiosidad, ¿no? En lo diferente. Yo creo Y es también que más, es parte de reconocer el segmento y los propios límites y alcances, solo digo eso, ¿no? sí, y también aquí hay un texto que escribiste hermoso sobre el otro realmente otro, ¿te acuerdas? Que hace un tiempo que publicaste. Sí. Y ahí das en la clave, ¿no? Porque a veces miramos al otro como muy buscando el otro que se parece conmigo, ¿no? O el otro casi como si fuera un otro yo, ¿no? Delante.
y lo diferente nos interpela, o sea, como nos aborda como con la, la cruda realidad, ¿no? De lo diferente, o sea, la cruda realidad del otro, realmente otro. Yo creo que ahí es donde también puede generar carga, ¿no? Cuando uno no tiene muy asumido esto de que cualquier otra persona, por mucho que tenga un vínculo, una relación o algo asumido en común, gustos en comunes, intereses en comunes, es realmente, literalmente, originalmente, o sea, un otro, ¿no? Que no eres tú, ¿no? Entonces, a veces ese lidiar con lo diferente. Digo porque he trabajado muchos años, ¿no? En el ámbito de la integración social y analizando muchos procesos donde, incluso entre los niños, ¿no? La exclusión de lo diferente, ¿no? La tendencia a excluir lo diferente, ¿no? Porque incomoda o porque interpela con una pregunta que uno está dispuesto a abordar, ¿no? O algo que desestabiliza, ¿no? Y, y la importancia de, precisamente en la sociedad que estamos viviendo, donde hay muchas tribus como generadas ficticiamente, muchas burbujas, ¿no? Uno se cree que está como mm, protegido, ¿no? Pensamos igual y eso nos protege, ¿no? O sea, yo creo que ahí también podríamos abrir, no sé si da para hoy, no sé cuánto tiempo tenemos hoy, pero el tema de la pertenencia, yo creo que esto es un factor que muchas veces el diferente amenaza el sentido de pertenencia. Porque no tengo una pertenencia que es mayor. Eso es. O Porque la sea, porque, pertenencia social se siente amenazada por lo diferente. bueno, total. Porque la pertenencia es a, a cuestiones circunstanciales. O sea, está fundada en cuestiones circunstanciales, Mm, no a cuestiones estructurales. ahí está. Entonces, ahí, por eso, yo el otro día veíamos en una consulta cómo lo que conocemos como civilización es un conjunto, eh, civilización como está planteada, incluso, bueno, nuestras sociedades y demás, sí, nuestras sociedades son un conjunto de anclas cruzadas, ¿sí? Em, Porque no tenemos asumido una pertenencia a estructuras más amplias, como mayores, contenedoras, como pertenencia al espacio-tiempo, por ejemplo, Claro. como pertenencia a la especie humana, como nosotros podemos ser tan agresivos entre nosotros, hasta llegar a matarnos, ¿no? O sea, Mm, entre nosotros, porque justamente esa pertenencia no está. Si no, no se daría tal cosa. Si no, miremos los animales. ¿Qué animal mata al miembro de su propia especie? Ninguno. ¿Sí? No hay. Capaz que hay, salvo excepciones, ¿no? Pero debemos ser nosotros la mayoría, ¿no? O sea, como que ejecutamos eso, pero por falta de pertenencia. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con nuestra pertenencia declarada a cosas efímeras, circunstanciales, ¿sí? Y no a lo que podríamos decir es atemporal, es estructural, ¿sí? Y eso hace que nosotros para anclarnos dentro de la estructura hagamos ancla cruzada con nuestros hijos, con nuestros amigos. O sea, quiero decir con ancla cruzada es esto de como el mantener cierto grupo, cierto como la familia, ¿no? Como los amigos, esto de
donde fíjate que si el otro cambia, pero ya sos distinto, ya no sos igual, ya no sos el mismo de hace unos años atrás que decías tal cosa, sí, sí. Y no Ujú. hay permiso para ser diferente, no hay permiso para el cambio, en la familia, en los amigos, en el trabajo. Pero ¿cómo? Si antes lo hacíamos así, ¿por qué ahora lo tenemos que... ¿Sí? ¿Por qué ahora se propone esto distinto? Y sí, porque cambia, porque el contexto cambió, porque la realidad requiere otras cosas, ¿sí? Entonces, esto, ¿no? La falta de pertenencia a estructuras de contenedoras, ¿sí? Hace que no podamos estar como, em, no nos sintamos contenidos más que por cuestiones de contenido, ¿no? El contenido me contiene, no lo que me hace lugar, lo que me hace Ah, espacio para que yo exista. y si el otro tiene un contenido diferente, totalmente diferente del mío, pues choca, ¿no? Y no puedo relacionarme, Mm. no puedo relacionarme porque no tengo la estructura para poder vincularme a ese, porque la estructura me hace conector, ¿sí? Entre mi realidad y tu realidad, ¿sí? O sea, la realidad me hace conectora. Entonces, como esa referencia de pertenencia me falta, yo naufrago en la relación con el otro. O sea, naufrago por falta de referencia, o sea, porque me quedo sin referencia. Entonces, es como complejo, incluso, es complejo. Es que es complejo. Armar puentes y conectar lo diferente es muy complejo, ¿no? Porque si hablamos, por ejemplo, de culturas totalmente diferentes, ¿no? O sea, la cultura oriental, la cultura occidental o la cultura em, de algunos países de África, ¿no? Y otros de Europa, o sea, la diferencia que hay cultural también, ¿no? Pero es eso, si ampliamos el sentido de pertinencia y es como algo más abarcativo, sí que la cultura diferente puede generar curiosidad, ¿no? A ver cómo es la comida allí, a ver cómo lo hacen en este país, o a ver cómo lo hacen en el otro, a ver cómo, ¿no? Cómo esa cultura afronta este problema, a ver qué soluciones dan ellos, o sea, se te despierta otro canal, ¿no? Otro canal. A mí me Sí, parece muy interesante esto del capital vínculo y capital puente, ¿no? Que, porque el capital vínculo es como que lo tendemos a, mm, a validar muy rápido, ¿no? O sea, las cuestiones de conexión social con lo similar, con lo parecido, lo tenemos, ¿no? O sea, en las redes sociales mismo lo vemos, ¿no? Pero, ¿qué espacios tenemos? ¿Cuáles son los espacios que tenemos hoy en día que generan puente con lo diferente, con lo realmente diferente, ¿no? ¿Qué espacios tenemos hoy en día en nuestra vida, en nuestro cotidiano, en nuestras agendas, ¿sí? Que permite la curiosidad por lo diferente, que abre la posibilidad de conexión con lo diferente, ¿no? Con los que no piensan igual que nosotros, con los que no viven igual que nosotros, con los que tienen costumbres diferentes a la nuestra, ¿no? Es un tema que me parece muy interesante, sobre todo también porque viniendo de ese espacio que estamos de proyectar, ¿no? De cómo nosotros hacemos un proyecto desde un actor social consciente, ¿no? Comprometido, ¿no? Con el espacio-tiempo en que estamos viviendo. A mí me viene este cuestionamiento de qué tanto cada uno genera el espacio en su cotidiano, en su vida, para dialogar con lo diferente, para armar puentes con lo diferente, para, es eso, ¿no? Es generar espacio. y en esa generación del puente está esto de la articulación con el territorio, en que
en qué territorio me estoy apoyando, ¿no? ¿Cuál es eh, sí, cuál es el terreno, el suelo, La base. la base sobre la que me apoyo para tender el puente? Y yo voy a decir algo, o sea, esto va a ser ensayo y error, o sea, la equivocación va a estar, o sea, porque eh, es la garantía de que esa conciencia vaya aumentando, ¿sí? Se vaya expandiendo, ¿sí? Eh, y reconocer eso, reconocer que, el, que hay un valor en el otro, hay un valor en eso diferente, ¿no? Que capaz que yo no lo estoy pudiendo leer, capaz que yo no lo estoy pudiendo captar, ¿sí? Entonces, ahora, si hay esto, ¿no? Porque hay diferencias que nos encantan, ¿sí? Pero hay diferencias que nos hacen ruido, ¿sí? Y esas que nos hacen ruido es como, es como el desafío es mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la invitación a construirme ese espacio, ¿no? Un puente real, porque es como, Pero eh, si te das cuenta, Sebas, no sé si es tremendo. te ha parado a pensar, pero si te das cuenta, normalmente lo diferente que nos atrae es el diferente que creemos que es como el complementario a aquello que no tenemos y que nos gustaría tener. Ajá. Y el diferente que como que rechazamos, o como que, ay, no, eso no, es normalmente aquello que nosotros tendemos como a rechazar de nosotros mismos, ¿sabes? Como, no, yo no quiero pertenecer o tener nada que ver con eso diferente, ¿sabes? Sí, o amenaza, o siento que amenaza la estabilidad sobre la que Mm, estoy apoyado. O sea, mm. entonces ahí como, wow, para ver, ¿no? O sea, porque entiendo como que ahí hay un incremento estructural también, ¿sí? Eh, pero bueno, es todo un proceso, es todo un desafío, ¿no? Es todo un desafío ahí activar el tema eh, de la escucha, ¿sí? De la escucha. Creo que ese es como el recurso esencial, ¿no? Escuchar dónde el otro, ¿no? Está y desde dónde me habla, sin querer colonizarlo, ¿no? Sin querer Ujú, como, eh, ¿sí? O sea, capturarlo, ujú. sino más bien captarlo, ¿sí? Capturar la perspectiva, ¿sí? No capturarlo al otro, sino capturar la perspectiva que el otro me está brindando, ¿sí? Claro. Y ver qué espacio puedo yo generar acá, donde me puede, donde eso me da una visión que no tenía. Hay cosas que de a poco en el proceso también te va pasando que eh, cuando esa diferencia pone en jaque axiomas que son estructurales, yo ahí tengo mi- como mis reparos, ¿sí? También esto es importante decirlo, ¿sí? O sea, es como, también tengo un límite, ¿no? No soy todo, entonces no puedo incluirlo todo, no puedo integrarlo todo, ¿sí? Eso también es importante, no confundir, ¿no? Que no soy la realidad, ¿sí? Entonces también esto, ¿no? O sea, aceptar que también tengo un segmento que tiene un límite, que tiene un alcance, soy algo, ¿sí? Hoy no puedo escuchar al otro, hoy no puedo también, o sea, pero me doy cuenta de eso, ¿sí? Entonces, porque también se nos puede pasar, como se nos puede pasar la cosa y es como que me creo que tengo que integrarlo todo, no, pará. O todo el día armando puentes, como O que todo no, el a día ver, también armando tienes que pues. hacer tu camino. Claro, Mm, exacto, exacto. mm, Tus rutas internas, descubrirlas, ¿sí? Y eso mm. lo diferente también te lo va marcando, ¿no? Ah, pero esto no, acá no va.
Acá no ¿no? es igual, Y pero también bueno, aquello de, bueno, tampoco voy a armar puente con eso ahora porque yo quiero llegar a tal sitio. Si armo un puente para acá, ya me he desviado de donde quería, claro. ¿no? Es como, ¿no? Pero yo creo que cuando uno está bien orientado, o sea, se orienta bien en el terreno, en el mapa y está como procesando, ¿no? Es más fácil definir, vale, aquí podemos armar un puente o aquí podemos, ¿no? Porque, claro, un puente puede desviarte del camino, pero también puede ser como un atajo, ¿no? O sea, te puede Ujú, traer una anticipación o un incremento, ¿sí? Que de no cogerlo en el momento, en este momento que estás transitando ahí, que surgió la oportunidad de armar un puente, si no lo coges, pues puede que más para frente te aborde de una otra manera, ¿no? De una manera más antipática o de una manera más choque de realidad, ¿no? También es valorar, ¿no? En el momento que uno está de camino, si puede hacer, "Ops, vamos a probar, ¿no? Este puente, a dónde, ¿no? A ver qué incremento puede haber ahí, ¿no? Yo creo que es una buena reflexión, ¿no? Para uno decidir de no vivir la vida curioseando solo y armando puentes, pero sí dejar ese espacio abierto, ¿no? De ese, yo creo que el cuestionamiento es, ¿estoy generando espacio en mi vida para lo diferente? sí, O sí, sea, sí. ese es el cuestionamiento, ¿no? ¿Estoy El generando este espacio en espacio? agenda. Sí, El sí, espacio en agenda. porque no te lo va a salir natural, ¿no? Lo más probable es que te aborde lo diferente, si tú no generas este espacio para lo diferente, ¿no? Lo más Total. probable es que te aborde directamente en plan: "Hey, aquí estoy delante tuyo y de aquí no pasas hasta que me veas", ¿no? Sí, 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 sí. Creo que hay esto, ¿no? Hay que ir ponderando en el proceso, atendiendo al segmento, límite, alcance, interno, ¿sí? Y, y qué espacio, ¿no? También, como dice Josiane, esto. ¿Qué espacio me hago, tengo ahí en esa agenda en lo diferente? Estoy siempre como rondando con lo mismo y la variedad donde está, ¿no? Lo distinto, lo diverso, ¿no? Esto, ¿no? Invitarme también eh, a esa diferencia, invitarme a mí mismo, generar también ese espacio, ¿no? Decir, Sí, ah, bueno, voy a escuchar una habilitar charla espacios de de este, sí. de este tema que no tengo la menor idea, ¿sí? Esto puede ser, ¿sí? Una idea, ¿no? O de este tipo, de este periodista, aunque no Que me no me lo gusta para fumo. nada, o sea, pero a ver qué dice, ¿no? A ver si hay algo de aprovechamiento, ¿no? A ver A ver si qué hay algo ahí escucho, que sí, a ver qué escucho, ¿no? sí. Mm. Creo que eso nos va generando como más posibilidades de armar puentes y de realmente es un capital, no podemos olvidar que es un capital, ¿no? Es un capital puente y que Podemos nos va a aprovecharlo dar o no, o sea, pero está ahí. total, ¿no? Y nos va a dar esto, ¿no? Nos va a fundar receptores para conectar con otras cosas. O sea, yo a veces pienso, ¿no? En el pasado, o sea, eh, el interés por leer, por ejemplo, de otras cosas, de otras disciplinas, que no solo sean aquellas que eran las objeto de estudio, por ejemplo, de la carrera que hice, ¿no? O sea, o del tema de mi interés, sino otras cosas, ¿no? Eh, que, a ver qué hay ahí, ¿no? O sea, esto de biología, no sé, pienso de proyectos, gestión de proyectos, ¿no? Estas cosas que de sistémica, o sea, wow. Y hoy en día son, o sea, como nociones de otro rango que te permiten fundar conexiones que si solamente hubiera ido como derecho por el camino, Camino recto, claro, si hubiera ido derecho por el lineal. camino del derecho, Sí, sí, sí. eh,
o sea, no estarían, ¿sí? No estarían esas conexiones. Entonces eso, ¿no? Valorar el espacio para conectar con lo distinto, con lo diferente y, y bueno, con lo que da carga ese indicador, recordar que es la posibilidad de fundarse una escala de observación distinta, ¿no? Pero con mucho respeto, ¿no? Al segmento propio, a la estabilidad propia, ¿no? Exacto. Con mucho respeto a uno mismo también. Y sí, porque si no el puente no lo armas, pero luego no lo puedes transitar, o sea, lo no, es como un Total, puente que no tiene, no aguanta, no se aguanta, ¿no? Entonces, total, total. Así que bueno, creo que estamos, Josiane, estamos por hoy. sí. Esperemos no haberlos aburrido. ¡Ah! No haberlos aburrido. Bueno, pero forma parte también, ¿no? De ese espacio que estamos explorando, de Diálogos hacia el Norte, también forma parte el margen de error del Total. aburrimiento. Del aburrimiento, del diálogo, pero además esto, ¿no? Que hablamos, esto del diálogo, más el feedback, el ida y vuelta, sí, total. Hoy no usamos presentación, así que Claro, y dejamos muy como bueno. más espacio también, ¿no? Entre nuestro diálogo, ¿no? Era como, vale, pues a ver, lo pienso, lo reflexiono, sí, no sé, es como generar más espacio, ¿no? Y Mm, generar más espacio a veces es eso, puede parecer como más aburrido, ¿no? Yo muchas veces pongo el acelerador para escuchar según qué vídeos, según qué cosas, ¿sabes? Acelero al dos veces, ¿no? no, Pero eso lo que ocurre es que acaba también como que acelerando nuestra mente, ¿no? sí, Entonces, yo estoy haciendo como un ejercicio de, va, tengo ganas de acelerar el vídeo, pero voy a dejarlo en la velocidad que está. Como voy a tener paciencia de escuchar al ritmo que está hablando la persona, ¿sabes? Es como, yo hago incluso ese si hay ejercicio, gente ¿eh? que habla muy rápido, se puede hasta desacelerar también, ¿no? O sea, es También, un súper recurso también que tiene sí. el YouTube, ¿no? Y Sí. otros mecanismos, ¿no? Pero no solo el tiempo real, sino a veces cuando se nos salta el acelerador de la persona que estamos escuchando, es decir, bajo la Sí. velocidad para escucharlo más Captar más pausadamente. pausadamente también, ¿no? Está muy bueno, muy bueno. Así que bueno, si aburrimos, mete el acelerador. O escúchalo y bueno, fíjate ahí qué te pasa, ¿no? Con todo eso. Claro. El, el- la neurociencia dice que el aburrimiento es muy interesante como proceso creativo, Genera como lo que nos espacio. permite, claro, exacto, Ujú, generar espacio, de lo cual después surge algo claro, nuevo, ¿sí? Por claro. eso esta sociedad que nos mantiene, como esta cultura que nos mantiene entretenidos, el multitasking, el Instagram, el Y ahora lo Facebook, eso, y ahora lo otro, y y ahora te ahora hago esto, aquí y un ahora lo cuadrito otro. y te explico tal cosa. No te permites aburrirte y la verdad que no está bueno. Aburrámonos más. Eso. Ahí está. Dale, Así Sebastián. que burro, fíjate que está el burro ahí, el que no sabe nada, el que decimos no, nosotros que. El burro y la burra, está. Eso. O sea, te permite reconocerte ahí como en el espacio de un no sé, ¿no? No sé, Claro, no sé, a ver cómo. Sí, no sé. Ahí va. Así que bueno, me encantó, buenísimo. Nos vemos entonces en unos 16 días, más o menos, por eso. ahí, creo, no me Más o acuerdo cuándo menos. tenemos pautado, pero por ahí, más o menos. De Dale, nuevo ahí en Sebastián. el diálogos, al menos acá, en diálogos, ¿no? Eso. Así que bueno, un abrazo a todos. Otro fuerte.